Gloria a Dios. Vamos a ir entonces, Salmo 119, 130. Queremos hoy continuar con esta serie de temas que hemos estado tratando ya desde hace 2 domingos atrás, que es la Biblia y el creyente. Este mes de septiembre celebramos el mes de la Biblia y como Mailía decía, pues la palabra de Dios es vital para nosotros, no solamente en septiembre, sino todos los meses del año. Y hemos estado hablando varias cosas importantes. Y quiero, antes de leer los versículos que tenemos para hoy, quiero hacer un recuento rápido de lo que hemos visto estos 2 últimos domingos. Hemos estado hablando de ciertos aspectos importantes con relación a la Biblia. Bueno, los cristianos normalmente los domingos, usted sabe que alguien va para la iglesia cuando usted lo ve por la calle con la Biblia debajo de su brazo, ¿verdad? Y uno dice, bueno, esa persona seguramente se congrega en alguna iglesia o va para el culto o para alguna celebración en una congregación cristiana. Porque la palabra de Dios, normalmente y tradicionalmente la hemos tenido en un formato impreso. Hoy en día pues contamos con la facilidad de que la Biblia pues podemos disponer de ella hasta en formatos digitales. Y es una tremenda ventaja en ese sentido. La tiene hasta usted allí en su dispositivo móvil o hasta en su computadora. Entonces, es en medio de todo esto que hay algunas cosas que hemos estado diciendo y que son importantes. La primera de ellas es hemos mencionado y que hemos visto como algo trascendental cuando hablamos de la Biblia, es que la Biblia es necesaria para nosotros los cristianos. Para nosotros el tema de que la palabra de Dios es necesaria implica y significa que la Biblia no es un adorno complementario que tomamos los días domingos para ir a la iglesia. La Biblia es un elemento obligatorio y trascendental para todo cristiano. Es vital. ¿Por qué? Porque allí Dios se revela. En la Biblia Dios se revela a sí mismo. Ahí en la Biblia encontramos lo que Dios habla sobre sí mismo y sobre lo que Él quiere de su creación. Entonces, en la Biblia encontramos la revelación de Dios. Esa revelación para usted y para mí es necesaria. Pero no solamente es necesaria, esa revelación necesaria también tiene un poder transformador. Y cuando usted y yo nos exponemos a ella, la palabra que es viva y eficaz y poderosa tiene una tremenda capacidad de empezar a trabajar internamente en nosotros. O sea, muchas veces no medimos el impacto, nos cuesta medir el impacto que la palabra de Dios tiene, pero ciertamente cuando esa palabra usted la hace parte de su vida, esa palabra empieza a tener un impacto significativo en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios obra y Dios mismo obra a través de ella en nosotros. Entonces, cuando hablamos de que la Biblia es necesaria, en ella Dios se revela, esa revelación de Dios en la palabra, ahí están reveladas sus palabras, esas palabras de Dios son necesarias. ¿Por qué? Porque tienen un poder transformador. Eso fue lo que vimos el primer domingo del mes de septiembre. Lo segundo que vimos, el segundo domingo, fue de que la Biblia es suficiente. El domingo anterior hablamos de que la Biblia es suficiente, y cuando decimos que la Biblia es suficiente, estamos planteando que lo que ella dice a nosotros nos debe de bastar. O sea, lo que la Biblia comunica, las palabras en la Escritura, en la Biblia, son suficientes para nosotros. Usted no necesita nada más. Usted no necesita ningún tipo de revelación mística. Usted no necesita ir a consultar una bola de cristal. Usted no necesita visitar a alguien para que le hable sobre su futuro, sobre su vida, o que le diga algo que tenga que ver con su futuro, con el porvenir. No, con lo que está en la Biblia, eso es suficiente para usted y para mí. Vemos a mucha gente que anda por allí debatiéndose y corriendo y buscando para ver qué me dice el futuro.
Yo escucho gente en la calle continuamente que dice, no, voy a visitar a tal persona para ver qué me dice sobre el futuro, a ver qué me depara el futuro, a ver qué me dicen los astros, a ver qué me dice la bola de cristal o qué me dice la taza de té. Y andan buscando respuestas y andan buscando cosas que les puedan indicar por dónde ir y qué hacer con la vida. La Biblia, cuando decimos que es suficiente, estamos diciendo que para un cristiano la Biblia es lo que nos basta, no requerimos de nada más. Ahí está todo lo que nosotros debemos de pensar y todo lo que nosotros debemos de hacer. Por eso se nos incentiva continuamente en la Escritura a que nosotros vayamos a la palabra de Dios. Que si hay respuestas que necesitamos para la vida, usted las va a encontrar allí. Y eso no significa de que allí encontramos respuestas para la vida, de que usted, y escuche bien esto, el hecho de que en la Biblia encontremos respuestas para la vida, no significa que la Biblia tiene todas las respuestas. No significa que la Biblia habla de todos los temas. No necesariamente la Biblia habla de todos los temas. Y mencionábamos la semana anterior que si usted quiere tener alguna respuesta ética al uso de la inteligencia artificial, usted no va a encontrar un versículo en la Biblia que le hable de inteligencia artificial. Usted no va a encontrar versículos específicos que hablen de inteligencia artificial, porque la Biblia no aborda esos temas. Ese es un tema contemporáneo. Pero sí hay principios, aunque la Biblia no es explícita hablando de ese tema, sí hay principios que nos dan pautas sobre cómo manejar el tema de la inteligencia artificial. Sí nos da pautas sobre cómo nosotros debemos manejar las realidades de un mundo contemporáneo. Principios que nos ayudan a movernos en medio de la vida, en medio del caminar diario. Temas asociados con el conocimiento humano. Y cómo el conocimiento humano podemos y debemos manejarlo acorde y sintonizado con los propósitos de Dios. De eso sí encontramos principios que nos pueden ser de ayuda para entender ese tema y muchos otros. Hablamos de que la Biblia es suficiente y dijimos que nosotros debemos de estar contentos con lo que Dios nos ha revelado. Mire, lo que Dios no nos ha revelado, no se debata buscando respuestas, porque cada vez que hay temas donde no encontramos respuestas explícitas, la gente empieza a presuponer. Y cuando la gente empieza a presuponer, entramos en el ámbito de empezar a crear conceptos, ideas, y empezamos a hacer planteamientos según nuestras propias presuposiciones que no necesariamente y muchas veces no están acordes con lo que Dios sí ha hablado. Así que usted no tiene que acercarse a la Biblia ni añadirle ni quitarle. Usted llega y dice, bueno, es que no encuentro nada sobre este tema. Ok, le voy a añadir esto porque le hace falta. No, usted no tiene que añadirle nada. Usted no tiene que quitarle nada porque siente que hay algo que esto no me parece, lo voy a quitar de la Biblia. No, allí está lo que Dios ha comunicado y que es trascendental para nosotros. La Biblia es suficiente. Ese fue el segundo tema que compartimos el domingo pasado, y en el WhatsApp de la iglesia ahí está la predicación instalada por si usted quiere escucharla nuevamente. Hoy vamos a estar hablando de que la Biblia es clara. La Biblia es clara y vamos a hablar, a tratar de explicar qué significa claridad en función de la palabra de Dios. ¿Qué significa de que la Biblia es clara? Mire lo que dice la palabra del Señor, y hay dos versículos, Salmo 119, versículo 130. Mire lo que dice la Escritura. Buscamos ese texto y leo para ustedes. Salmo 119, versículo 130, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples.
Cuando las palabras de Dios son comunicadas, ¿qué hacen esas palabras? Cuando las verdades de Dios, cuando lo que Dios ha dicho es expuesto, cuando lo que Dios ha hablado es expuesto, ¿qué hacen esas palabras? Alumbran. Y dicen que no solamente alumbran el camino o alumbran en medio del desconocimiento, de la ignorancia o de cosas que no sabemos. Nos alumbran, nos dan luz en cuanto a un tema en particular. Dice que además de eso hacen entender a la gente simple. Hace entender a la gente simple. Y ahora vamos a ver un poquito acerca de ese concepto de simpleza. ¿Qué significa eso? Hace entender a la gente simple. La exposición de las palabras de Dios, lo que Dios ha comunicado, tiene la capacidad de alumbrarnos allí donde hay cosas donde uno dice: ¿y cómo hago esto? ¿Y qué es lo que Dios querrá para mí? ¿Y cómo Dios va a operar en medio de esta situación que estoy viviendo? En esos momentos en que usted se expone a las palabras de Dios, Dios trae luz. Y por eso la relevancia y la importancia de ser y estar permanentemente expuesto a las palabras de Dios. Porque ellas son como una lumbrera que nos permite a nosotros mirar el camino por donde vamos. Además que nos pueden sacar de nuestra ignorancia y nuestro desconocimiento. Hay momentos donde no entendemos o no sabemos qué ruta o qué camino tomar, y Dios nos dirige y nos da luz por donde debemos de ir. Hay un pasaje también en la Escritura que me fascina, que está en Efesios capítulo 1, versículo 17 y versículo 18, que quiero leer también vinculado a este pasaje del Salmo 119. Efesios capítulo 1, versículo 17 y versículo 18. Efesios, la carta que escribe, el documento que escribe Pablo a los hermanos de Éfeso y en general a las iglesias de Asia Menor. Dice el capítulo 1, versículo 17 y versículo 18. Dice la palabra de Dios: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo está aquí levantando acciones de gracias por los hermanos, dando gracias a Dios por ello y llevándolos delante de Dios en sus oraciones. Es lo que dice en el versículo 16 del capítulo 1. Hago memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Y qué es lo que Pablo ora por ellos en medio de sus momentos de orar y de estar delante de la presencia de Dios? Bueno, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo les dé a ustedes un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que ellos tengan la inteligencia y la capacidad de conocerlo a Él. Y que ese conocimiento de Él alumbre nuestros ojos. Es que el conocimiento de Dios alumbra nuestros ojos. Es que cuando usted conoce a Dios, usted conoce lo que Él quiere, usted conoce lo que Él desea, usted está recibiendo luz. Usted está siendo alumbrado, sus ojos son alumbrados, nuestro entendimiento es abierto para que sepamos cuál es la esperanza a la cual hemos sido llamados y cuáles las riquezas de su gloria. Nuestros ojos se abren a sus verdades. Nuestros ojos se abren para que conozcamos lo que Él quiere, para que entendamos lo que Él desea. Pero somos expuestos a ese entendimiento de sus verdades cuando usted es expuesto a las palabras de Dios. Y por eso es que Pablo ora por ellos y les dice: Señor, llena, ¿cómo se llama? De un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento a estos hermanos en Asia Menor. Dales la capacidad por el Espíritu de Dios de entender tus palabras, para que ellos puedan saber
qué camino tomar en medio de las encrucijadas de la vida, para que ellos sepan qué decisiones tomar cuando hay momentos difíciles y uno no sabe por qué ruta ir, para que tú les des la capacidad de entender cuál es la voluntad de Dios en medio de las crisis y de las dificultades. Dales esa sabiduría, pero esa sabiduría la recibimos para poder entender lo que Él ha comunicado. Qué hermoso todo esto, porque el Salmo 119 que leímos y Efesios 1 versos 17 y 18 lo que nos está diciendo es que la palabra de Dios tiene la capacidad de guiar y alumbrar nuestro camino. ¿Y cuántas veces nos hemos sentido en oscuridad? ¿Cuántas veces no hemos sentido que estamos caminando por la vida y que estamos necesitando como una luz al final del túnel para saber que por allí es el camino correcto? Muchas veces nos preguntamos y estamos con la inquietud: ¿será esta la senda que debo de transitar? ¿Será esta la mejor decisión que voy a tomar? ¿Será esta la manera adecuada de confrontar este problema? Bueno, allí es donde Dios a nosotros los cristianos nos da un maravilloso recurso. Y no es solamente esas capacidades que Dios ha puesto inherentes en nosotros, propias del ser humano, esas capacidades intelectuales que Dios nos da, sino que Él nos ha dado de su Espíritu y nos ha dado su palabra. Y por eso usted, cuando va a ella, el Espíritu de Dios lo que hace es alumbrar nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, para entender la palabra de Dios y que esa palabra de Dios empiece a cobrar vida en nosotros y se convierta en una lumbrera. Por eso, amado hermano, cuando hablamos de que la palabra de Dios y las palabras del Señor son como una lumbrera para nuestro camino, ese concepto de lumbrera o de alumbrar el camino es de donde tomamos la idea de que la Biblia es clara. Es un documento claro. Y mire qué impactante, porque la misma palabra de Dios afirma eso. La misma palabra de Dios llega y nos dice y nos expone de que ella alumbra, de que ella nos da claridad, de que ella nos dirige en medio del caminar diario. La misma palabra es directa y contundente para decirnos: ella tiene el poder y la capacidad de convertirse en una luz para nuestro camino. Pienso en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y versículo 7. Y buscamos ese pasaje de la Escritura. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Dios le dice al pueblo de Israel lo siguiente: les comunica esto y les habla de esta manera: y estas palabras que yo te mando hoy, o sea, lo que yo les he hablado a través de Moisés, lo que yo les he hablado mientras ustedes transitan por el desierto, en medio de todo eso, lo que yo les he mandado, esas leyes, esa palabra que les he estado dando en medio del tránsito por el desierto a lo largo de estos años, lo que yo les he mandado hoy, eso debe de estar hoy, estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, estando tú en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto que yo les he comunicado, pensemos por un momento. Deuteronomio habla de ese periodo final donde Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida. O sea, en los 2 últimos años de esos 40 que le tocó transitar por el desierto. O sea, están allí en esa etapa final. Están allí en el preámbulo antes de entrar a la tierra, y es en medio de todo eso que les dice: yo a ustedes les mando hoy que todas las palabras, todo lo que yo les he hablado. Dios se reveló a Moisés en el Sinaí, les dio las tablas de la ley, y a lo largo de todo ese tiempo Él empezó a dar leyes, empezó a dar pautas, empezó a darles preceptos, todos los que usted encuentra descritos en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de la Biblia que Dios le dio a Israel. Esas palabras ustedes deben tenerlas ¿dónde?
en el corazón. Esas palabras, y no era que Israel tenía un registro escrito, Dios las había comunicado. O sea, no existía un compendio que se llamaba Antiguo Testamento. Israel caminaba con ese documento allí en la mano y lo abría para leerlo. No, en ese momento eso no existía. Lo que hacía Moisés era recordarles constantemente lo que Dios había estado hablando por 38 años en medio del desierto, verbalmente, oralmente. Les estaba recordando eso y les estaba diciendo esto. Recuerden lo que nos dijo el Señor, recuerden lo que el Señor hizo, recuerden cómo Dios actuó, recuerden cuando Dios nos habló y nos comunicó ciertas cosas. Eso deben de ponerlo en su corazón. Mi pregunta es, ¿por qué las palabras de Dios tenemos que ponerlas en el corazón? ¿Por qué las palabras de Dios, aquí se plantea el tema del corazón? ¿Será que solamente es algo que tiene que estar acá en el corazón? Bueno, recordemos que en la Biblia, en algunos momentos cuando se habla del corazón, se está hablando se está hablando del todo el ser del individuo. No solamente de ese órgano físico que tenemos aquí, ¿verdad? No solamente de él. Cuando muchas veces se habla de que debemos de atesorar en nuestro corazón la ley del Señor, no es que solamente usted la debe de tratar de meter aquí en el corazoncito, ¿verdad? La idea ahí que se plasma es que la ley de Dios, los mandatos de Dios y lo que Él ha hablado debe de estar y llenar toda nuestra vida. O sea, cuando se habla de corazón, muchas veces en el Antiguo Testamento se está hablando de todo el ser del individuo. Cuando se dice amarás a Dios con todo tu corazón, no es que amemos a Dios solamente con una parte de nosotros, es que lo debemos de amar con todo nuestro ser. Entonces, cuando la Biblia nos plasma esto y nos dice que atesoremos eso en el corazón, y no solamente lo atesoremos, lo repitamos a nuestros hijos, que hablemos de ello estando en casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Atesorar, comunicar, guardar en nuestro corazón, transmitir a otros. ¿Qué hace esa dinámica en nosotros cuando como creyentes nos damos cuenta de que las palabras de Dios, lo que Dios ha hablado y lo que Dios ha comunicado, tenemos que hacerlo parte de nosotros? Tenemos que hacerlo parte de nuestra vida. Tiene que ser parte integral de lo que somos. Y no solamente hacerlo parte integral, tenemos que vivir conforme a ello. Por eso es que Deuteronomio constantemente dice que guardemos los mandamientos del Señor, que guardemos los preceptos del Señor, que lo que Él nos ha hablado lo guardemos, porque la palabra no es solamente para guardarla aquí, es para obedecerla y vivir conforme a ella. Por eso cuando esa palabra la atesoramos para entenderla, pero la atesoramos también para vivir conforme a ella. Pero también la atesoramos porque esa palabra debe de tener un profundo impacto en nosotros primeramente, para luego poder comunicárselos a otros. Qué terrible es que conozcamos la palabra de Dios, y que ese conocimiento de la palabra de Dios y de lo que Dios ha comunicado sea un conocimiento solamente de acá, que no haya tenido un impacto en nosotros, y que procuremos o tratemos de hablarle a otros de lo que dice la Biblia, pero que esa palabra primero no nos haya transformado a nosotros. La palabra de Dios debe de tener un impacto primeramente en mí, para yo poder comunicársela de una manera relevante a otros, a mis hijos, de poder comunicársela a aquellos que están a mi alrededor. Entonces, cuando la Biblia llega y dice que la Biblia afirma que la Escritura es clara, ¿qué significa eso? Dios ha comunicado su mensaje, Dios lo ha hablado. Nosotros lo que hacemos es tomar eso y hacerlo parte de nosotros, obedecer esas palabras, hacerla parte integral de nuestra vida y aprender a comunicarla y transmitirla a otros. Qué impactante eso, porque Dios no solamente quiere que esa palabra sea atesorada en nosotros, sino que esa palabra sea transmitida a otros también. Entonces, cuando yo logro entender eso,
Tengo que asociar eso con lo que leímos en el Salmo 119, 130, que dice que las palabras de Dios hacen sabio ¿a quién? Al sencillo. Y uno muchas veces llega y dice, ¿qué se refiere en la Biblia cuando se dice que las palabras de Dios hacen sabio al sencillo? Bueno, mire, allí la palabra sencillo, una persona sencilla, no es solamente algo que tiene que ver con la capacidad intelectual. Muchas veces pensamos que la sencillez es algo y decimos, no, es que esa persona es muy sencilla, y la asociamos con ignorancia de algo o falta de conocimiento de algo. Mire, la sencillez no es solamente un tema asociado con lo intelectual, es un tema asociado y que está vinculado también con lo espiritual, que está asociado, amados hermanos, con algo más profundo. Cuando la Biblia dice que las palabras de Dios hacen sabio al sencillo, no es que dan conocimiento al que es ignorante, sino que lo que hace es que nos ayudan. Si tenemos falta de juicio, esas palabras nos ayudan a adquirir ese juicio. Si somos proclives a cometer errores, esas palabras nos ayudan a corregir el camino. Si somos personas que nos desviamos o nos descarrilamos fácilmente de la senda correcta, esas palabras nos ayudan a mantenernos por el camino adecuado. Eso es lo que hace la palabra de Dios en el sencillo. Alguien que no solamente es que le hace falta conocimiento o que es ignorante de algo, sino que ayuda a aquellos que necesitan enderezar su camino, aquellos que no tienen entendimiento o un juicio sano a la hora de tomar decisiones, les ayuda a poder tener los criterios adecuados para tomar decisiones pertinentes. ¡Qué tremendo todo eso! Por eso la Biblia dice, la exposición a tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Igualmente dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma en testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¡Qué tremendo entonces! La palabra de Dios no solo es clara, porque Dios comunica sus palabras, sino que esas palabras tienen una profunda capacidad de ayudarnos a alumbrar nuestro camino. ¿Cuántos de ustedes o de nosotros hemos estado en algún momento en medio de algún dilema? Esos momentos difíciles y complejos de la vida donde uno no sabe qué ruta tomar. Yo creo que todos nos hemos encontrado en alguna circunstancia de esas, en algún momento, y decimos, ¿y ahora qué hago? Algunos entran en un desconcierto, algunos entran en algún escenario de inquietud, su corazón se llena de zozobra, su corazón se llena de incertidumbre y dice, ¿y ahora qué? Bueno, la Biblia con tremenda claridad llega y nos dice que ella tiene la capacidad de alumbrarnos en esos momentos donde nos sentimos que estamos en medio de un escenario de profundas tinieblas, donde no sabemos por dónde ir, por qué ruta tomar. La palabra del Señor puede alumbrarnos y darnos el entendimiento necesario para tomar las decisiones que necesitamos. Me impacta y quiero mencionar esto. Jesús muchas veces confrontó no solamente a la gente en general, sino que en algunos momentos inclusive a sus discípulos, aquellos que habían caminado con él durante mucho tiempo, que habían estado expuestos directamente a las palabras del Maestro, a las enseñanzas del reino de Dios por parte del Maestro. Y en algunos momentos, algunos de ellos parecían llenos de incertidumbre y de inquietud, porque Jesús hablaba y ellos, como decimos aquí en buen panameño, estaban en la nebulosa, ¿verdad? Y decían, ¿y qué está diciendo Jesús? Mire, encontramos frecuentemente en los evangelios
Jesús confrontando a sus discípulos y diciéndoles esto, ¿no han leído? Cuando Jesús confrontó a sus discípulos y les decía, ¿no han leído? Judíos que iban a la sinagoga, que enseñaban, escuchaban la enseñanza de los ancianos principales de la sinagoga, escuchaban las palabras de la ley, y Jesús llega y les dice, ¿pero qué pasa con ustedes? ¿No han leído lo que dice la ley? Otras ocasiones les decía, ¿no han leído en las Escrituras? Pero ese planteamiento de Jesús a ellos era en un tono de inquietud. ¿Cómo es posible que ustedes no sepan si las Escrituras hablan de ello? Jesús en otros momentos llegó y le dijo a la gente e inclusive a sus discípulos, les dijo, ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Un ejemplo, Mateo 22, 29. ¡Qué tremendo! Jesús hablándole a aquellos a quienes les estaba comunicando el mensaje del reino, que conocían la ley de Moisés, que iban a la sinagoga, que tenían un conocimiento y una noción fundamental de lo que Dios había hablado a lo largo del Antiguo Testamento y lo que habían hablado los profetas. Y Jesús les dice, ¿cómo es posible que ustedes desconocen las Escrituras? Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que alguien que se llame o se diga parte del pueblo de Dios o que ha estado expuesto a las palabras de Dios las desconozca? ¿Cómo es posible que alguien que dice que ha escuchado ciertos temas acerca de las verdades de Dios, en un momento particular no pueda tener claridad por dónde ir? Porque si las palabras de Dios son parte de nuestra vida, he estado expuestas a ellas, las he memorizado, las tengo en mi corazón, esas palabras el Espíritu de Dios las va a traer a nuestro corazón permanentemente en medio de los momentos de oscuridad cuando no sabemos por dónde transitar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué es que Jesús confronta a los suyos y les dice, ¿no han leído las Escrituras? ¿Cómo es posible que ustedes me pregunten de estos temas? Jesús constantemente los confrontó de esa manera. ¿Qué es lo que sucedía con ellos y qué es lo que sucede con nosotros? Bueno, lo que sucede con nosotros, amados hermanos, es que nosotros muchas veces no le hemos dado la relevancia a esa palabra clara que Dios ha comunicado. No le hemos dado el espacio debido a esa palabra que Dios ha comunicado con claridad y con certeza a cada uno de nosotros. Puede ser que en algún momento la hemos leído, pero muchas veces nuestra meditación en ella es una meditación esporádica. ¿Y qué sucede cuando usted medita en la palabra esporádicamente? De vez en cuando es que nos acercamos a ella para tratar de reflexionar y de meditar en sus verdades y en los principios espirituales que nos comunica. Si usted no hace la palabra de Dios, parte de su vida permanente y constantemente, amado hermano, ciertamente usted va a estar divagando constantemente en ciertos momentos de la vida preguntándose, ay, ¿dónde era que Dios llegó y habló de este tema? Usted va a estar divagando y preguntando, ¿será que Dios tiene algo que decirme? Porque aquellos que están expuestos a esa verdad clara que Dios habla a través de la palabra y usted la hace todos los días y de una forma intencional, parte de su caminar, esa palabra nos va a estar alumbrando. El Espíritu de Dios la va a tomar y va con ella a traer luz a nuestro entendimiento para que nosotros podamos aplicarla a nuestro diario vivir. Usted va a tener la capacidad que da el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Él nos va a guiar a toda verdad a través de esas palabras que Dios nos ha comunicado. Entonces, qué maravilloso es cuando usted combina la revelación escrita con la guianza del Espíritu de Dios, porque ese Espíritu que nos guía nunca nos va a guiar a algo ajeno a la palabra escrita. El Espíritu de Dios siempre nos va a reafirmar la revelación escrita y nos va a recordar
esas palabras. Pero nosotros necesitamos de una manera diligente tomar una actitud de acercarnos a la palabra constantemente. Porque ciertamente allí vamos a encontrar luz, pero no solamente vamos a encontrar luz, vamos a encontrar, y mire lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4, llega y dice el apóstol Pablo a los hermanos en Roma. Les dice, porque las cosas que se escribieron antes, todo aquello que se ha escrito, que Dios habló y que se puso por escrito en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, y que les fue comunicado a todos ustedes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mire qué impactante. Dice que por la paciencia y la consolación de las Escrituras. Las Escrituras tienen no solo la capacidad de alumbrar, las Escrituras tienen la capacidad de brindarnos ¿qué? Paciencia y consolación. Y además añade, tengamos esperanza. Por la paciencia y la consolación de la Escritura. Hay algo inherente a la palabra escrita, paciencia y consolación. Y eso nos genera y nos produce esperanza. Qué tremendo es cuando yo veo la palabra de Dios desde la perspectiva de que es una lumbrera. Pero también la palabra de Dios por la paciencia y la consolación. Las palabras de Dios nos generan paciencia y consolación. Qué tremendo es cuando Dios a través de ella está hablando a nuestro corazón y en nosotros se genera esa consolación que necesitamos para enfrentar un tiempo difícil. Se genera esa consolación para enfrentar ese tiempo de dolor y de dificultad que podemos estar enfrentando. Es como cuando a usted le toca enfrentar una etapa y un momento difícil en la vida. Y en ese momento de la vida usted trata de buscar consuelo en algo. Consuelo en algo. Es el caso muchas veces cuando hemos perdido un ser amado. La pérdida de un ser amado, por lo general, ese hecho de que ya esa persona no está con nosotros, muchas veces nos genera un proceso de duelo. Proceso de duelo que en algunas personas dura menos, en otras dura un poco más. Pero qué tremendo es cuando usted como hijo de Dios, en medio del duelo por la pérdida de un ser amado, usted va a la palabra de Dios y usted recibe consuelo del Señor y fuerza para poder enfrentar la pérdida de alguien que ha partido o cualquier otra circunstancia difícil con la cual lidiamos en la vida. ¿Sabe algo? La palabra de Dios tiene esa capacidad, esa palabra clara y contundente, esa palabra que Dios ha expresado y que tiene el propósito de darnos claridad, porque Dios nos ha comunicado su palabra para mantenernos en oscuridad. Dios no ha comunicado su palabra para mantenernos ajenos de sus verdades. Él nos ha comunicado su palabra para que alumbre nuestro camino, pero también para que produzca consuelo en nosotros. Cuando yo logro entender eso, amados hermanos, yo inmediatamente digo, la palabra de Dios es un maravilloso recurso que Dios me da. Un maravilloso recurso que está a disposición de nosotros, pero que lamentablemente muchas veces nosotros no le damos la cabida tan relevante en nuestras vidas. ¿Por qué? Ciertamente porque muchas veces en medio del devenir de la vida diaria, en las ocupaciones y atender nuestros compromisos, no hemos aprendido a mantener ese equilibrio sano entre nuestros compromisos y responsabilidades y nuestra devoción y nuestra comunión con Dios y con su palabra. Cuando como creyentes usted aprende a mantener ese equilibrio sano entre mis responsabilidades laborales, mis compromisos como padre, mi compromiso como esposo, mi compromiso como esposa, mi compromiso como hijo, y la palabra de Dios tiene su lugar en el día a día en mi vida,
Mire, cuando usted entiende que eso es relevante, eso es significativo, eso es parte trascendental, es como la alimentación. Usted no se va para el trabajo sin desayunar. Si usted se va para su trabajo sin desayunar, es capaz que nos da un faracho en la calle, ¿verdad? Porque no hemos desayunado. ¿Cuánta gente por salir en carrera no desayuna y llega y dice, no, voy a saltarme el almuerzo? Y usted lo ve en la tarde que se pone pálido y empieza a tambalearse, y es que se le alteró el metabolismo, ¿verdad? Porque no desayunó. Igual sucede con la vida espiritual. Si usted y yo no mantenemos nuestra dieta espiritual, amado hermano, usted va a estar como esos boxeadores que habla Juan Carlos Tapia, ¿verdad? Cuando les mueven el piso, ¿verdad? Y al final de cuentas, él usó un término muy, muy jocoso, no me acuerdo cuál era. ¿Le da qué? Bailando la tirinana. Imagínense. Bueno, tiene las piernas de trapo. Bueno, muchas veces, amados hermanos, nosotros los cristianos, cuando no le damos relevancia a esa palabra clara y contundente, andamos en el día a día con los pies de trapo, meneándonos, y vienen las circunstancias, y ahora cómo manejo este problema, y ahora cómo atiendo esta situación, y ahora cómo resuelvo este problema. Y cuando se juntan todas de una, decimos, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Bueno, allí es donde necesitamos entender la relevancia de la palabra de Dios. Esa palabra clara y maravillosa que Dios nos ha comunicado, que es lumbrera, que nos otorga paciencia y consolación, y que su operar en nosotros nos permite tener esperanza en medio de la desesperanza, en medio de las dificultades. Amado hermano, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es maravillosamente clara, y qué hermoso y maravilloso es saber que usted, que es un hijo de Dios, que tiene el Espíritu de Dios, usted puede entender esas palabras. ¿Por qué? Porque el Espíritu que mora en usted le va a hacer entender esas palabras. A diferencia del hombre incrédulo y el hombre natural que está allá afuera. Porque dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, vamos a buscar ese pasaje. 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 dice la siguiente: nosotros, a diferencia de aquellos que no conocen del Señor, llega y dice, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Porque una persona que no tiene al Espíritu de Dios, que no ha tenido una experiencia del nuevo nacimiento, porque aquella persona que no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, no puede discernir las cosas espirituales, porque no tiene el Espíritu. Aquellos que tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas, el Espíritu de Dios nos guía, nos hace comprender las verdades de Dios, nos hace comprender esas verdades que Dios ha transmitido y ha comunicado. Qué maravilloso es saber que el Espíritu de Dios que habita en mí me da comprensión, me da entendimiento de las palabras que están acá. Qué maravilloso eso, qué maravilloso es poder tener al Espíritu Santo que nos guía. Porque hay momentos donde decimos, bueno, ¿cómo debo yo de atender esto? ¿Cómo yo debo de comprender estas verdades? ¿Cómo yo debo de comprender esto que Dios me comunica a través de su palabra? Bueno, qué maravilloso es tener al Espíritu de Dios que nos guía en ese proceso de entender el mensaje que está en la palabra. Y los que tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros y que hemos experimentado la vida nueva que Él da, podemos discernir espiritualmente lo que Dios nos está comunicando, porque el Espíritu mora con nosotros. Pero qué maravilloso también es poder entender que hay algo adicional, y en estos días estaba meditando con todo este tema. Bueno, este mes de septiembre muchas congregaciones no solamente celebran el mes de la Biblia, sino que también celebran el tema del Día del Pastor. Y pensando un poco en esto,
y Mailía lo mencionaba hoy. Qué maravilloso, y reflexionaba en esto porque pensaba en aquellas personas que muchas veces nos han acompañado en medio de nuestro transitar por la vida cristiana. Pastores, maestros, personas que nos han enseñado, que nos han instruido, gente que nos ha dado la palabra, que nos ha transmitido el consejo de Dios. Y qué valioso y maravilloso es que podamos dar un reconocimiento, porque además de la presencia del Espíritu Santo, dándonos entendimiento de la verdad escrita para que podamos vivir conforme a ella, qué maravilloso es cuando podemos tener alrededor de nuestro personas que también nos enseñan. Y no solamente pienso en el pastor, sino también pienso en aquellos hermanos que nos instruyen en una clase de estudio bíblico, o en una enseñanza a través de esos grupos de estudio, de discipulado, o a través de esas sesiones donde hermanos se toman el tiempo para estar metidos en la palabra y enseñarnos la palabra. Por eso es tremendamente relevante y significativo pensar un poco en aquellos que dice Efesios 4, versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y darnos cuenta que en medio de esa dinámica de acercarme a la palabra, qué maravilloso es cuando tenemos personas que nos guían, que nos enseñan la palabra. Muchas veces tal vez no le prestamos mucha atención a eso, no pensamos en ese tema con tanta frecuencia. Pero qué importante es y qué hermoso es poder reconocer y agradecer a Dios por la vida de aquellos, no solamente en el presente, sino inclusive desde el pasado, nos han enseñado en nuestro caminar, que nos han transmitido la verdad, que nos han enseñado la verdad, que nos han mentoreado con la palabra, y que de una forma o de otra nos han instruido. Entonces, no solamente tenemos al Espíritu de Dios, sino que también a lo largo del tiempo hemos tenido gente que nos guía. Pero es aquí, en ese escenario de personas que nos guían en la verdad, en esa palabra, que ciertamente esto tiene un gran desafío, porque es maravilloso dar gracias a Dios por aquellos que nos han instruido. Pero hoy en día estamos en un escenario donde tenemos que aprender a discernir con mucho cuidado a quién escuchamos. Hoy estamos en un escenario donde tenemos que aprender a prestar y a saber a quién yo le abro mi oído y a quién no. ¿Por qué? Porque en medio de todo esto, la Biblia llega y dice, mire qué interesante. Pablo en las cartas pastorales, o sea, las cartas a Timoteo y la carta a Tito, Pablo le habla a hermanos que estaban sirviendo en la obra, a Timoteo en medio de las iglesias de Asia Menor, y a Tito, que había sido enviado a Creta para desarrollar un trabajo como anciano y pastor en ese lugar. Llega y les dice, Tito 1:9, que todo anciano que era nombrado en la iglesia, le dice a Tito, vas a nombrar ancianos en la iglesia, o sea, pastores que guíen a la iglesia, pero entre las características de esas personas que van a ser nombradas, debe de ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, 1:9 de Tito, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:25, para que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hablando acerca de aquellos que enseñaban, para que con mansedumbre puedan corregir a aquellos que están equivocados o que se oponen o que tienen una noción equivocada de la verdad. Mire qué interesante, porque en estos pasajes de las cartas pastorales, Pablo habla a los hermanos, a Timoteo y a Tito, y les habla acerca de la sana doctrina. Pero sabe que hoy en día este es un término muy común por parte de mucha gente. Yo creo que todo el mundo lo usa. El término sana doctrina es alguien que en una gran mayoría se atribuye a sí mismo.
Entonces usted encuentra personas que hablan, no, es que tenemos que caminar y vivir conforme a la sana doctrina. Pero venga a mi iglesia, porque mi iglesia sí enseña la sana doctrina. Aquellos de allá, ellos no enseñan la sana doctrina. Pero lo interesante es que todo mundo dice que enseña la sana doctrina. Y uno se pregunta entonces, ¿quién sí, quién no? ¿Quién la está enseñando y quién no la está enseñando? Ciertamente cuando Pablo habla de la sana doctrina, estamos hablando de las enseñanzas de Jesús y lo que los discípulos de Jesús transmitieron. Pero ¿cómo lograr discernir quién la está enseñando y quién no la está enseñando? Mire, la única manera en que usted va a poder discernir quién está enseñando esa verdad y quién no la está enseñando es cuando usted conoce la verdad. Porque cuando usted la conoce, cuando usted tiene noción de las palabras de Dios, usted puede pasar el filtro de cualquier predicación, de cualquier enseñanza, por el filtro de la palabra y decir, ¿pasó el examen o no pasó el examen? ¿Lo que dijo está conforme al filtro de la Escritura o no está conforme a ese filtro? Es la única manera. Pero si nosotros no tenemos noción de las palabras de Dios, que son claras y contundentes, probablemente cualquier cosa que se escucha bonito, y lo más impactante es que aquellos que se atribuyen, que transmiten la sana doctrina, lo más impresionante de todo es que tienen un carisma increíble, un carisma fabuloso, y usted los escucha y usted dice, wow, esta persona es de otro planeta. Mire, qué retórica, qué forma de hablar, hasta que se me paran los vellos de los brazos, dicen algunos, y quedan impactados. Al final de cuentas, esto no es un asunto de que si me emocioné o no me emocioné, si tiene carisma o no tiene carisma. Muchas veces uno escucha personas hablar de esa manera. Mire, yo agradezco por las personas que a lo largo de los años se han convertido en mentores. Y algunos de ellos han estado con nosotros a lo largo de muchos años en medio de visitas que nos han hecho acá a la iglesia. Y qué maravilloso es cuando yo puedo recordar que en medio de su instrucción y su guianza a través de la palabra, ellos no necesariamente tenían que decir o atribuirse a sí mismos que ellos estaban predicando la sana doctrina. Ellos simplemente lo hacían. Y sabe, con el paso del tiempo, lo que yo me he dado cuenta, amados hermanos, que los que hablan de sana doctrina y viven convirtiéndose o buscando o diciendo esto sí y esto no, y que son casi como los jueces de determinar quién está en la sana doctrina y quiénes no, y los que hablan de sana doctrina son los que más rápido se apartan de la sana doctrina. Son los que más rápido salen de la sana doctrina de la palabra y terminan predicando lo que una organización dice o lo que una persona dice. En medio de todo esto, ¿qué es lo que necesitamos? Volver a la palabra, a esa palabra clara y contundente que guía nuestros pasos, que nos da claridad. Y cuando la palabra nos da claridad, usted va a lograr discernir y entender quién está hablando y comunicando de parte de Dios y quién no. Usted no tiene por qué atribuirse que venga a mi iglesia, allí sí se predica la sana doctrina. No, usted no tiene que decirlo. Inclusive yo muy pocas veces uso ese término, porque según mi opinión, y no porque la Biblia no hable de sana doctrina o sanas enseñanzas, porque se usa el término, pero yo procuro no usarlo con tanta frecuencia. Prefiero simplemente y llanamente transmitir lo que la Biblia dice. Al final de cuentas no lo hago, amados hermanos, por el hecho de que tristemente es un término tremendamente, y uso la expresión, manoseado. Y que al final de cuentas, hoy todo mundo lo quiere usar. Y lastimosamente muchos de los que plantean algunos no necesariamente es sana enseñanza. Así que la mejor forma de saber que estamos y que se está compartiendo la verdad es cuando yo tengo los criterios necesarios para filtrar
eso que se está hablando y lo podemos examinar a la luz de la Escritura. Amado hermano, la Biblia nos alumbra, la Biblia es clara. La Biblia no fue dada y las palabras de Dios nos han sido comunicadas para mantenernos en oscuridad, para mantenernos en el ostracismo, o sea, en tinieblas. No, Dios se ha comunicado para que nosotros entendamos lo que Él ha transmitido. Ciertamente, algunas cosas en ocasiones son complejas, pero qué hermoso es que tenemos gente que nos enseña a cómo acercarnos a la Biblia, cómo interpretar la Biblia, cómo entender la Biblia. Porque al final de cuentas, la tarea de ir a la palabra de Dios es una tarea de todos. Yo no vengo a la iglesia para que el pastor me procese la interpretación de la Biblia. No, yo vengo a la iglesia a escuchar el mensaje, pero yo tengo que aprender a interpretar la Biblia porque yo también tengo que procesar ese mensaje para mí. Y usted lo debe de hacer todos los días. Demos gracias a Dios por aquellos que nos instruyen, por aquellos que nos dan herramientas para venir a la palabra del Señor, aquellos que nos alientan a tomar la palabra de Dios como una luz y como una lumbrera para guiar nuestro camino. Amados hermanos, gracias por el Espíritu de Dios que nos da sabiduría y entendimiento para comprender las palabras de Dios. Y gracias a aquellos que también nos dirigen para entender esa verdad. Demos alabanza a Dios por esas cosas. Pero recordemos que la palabra de Dios tiene una capacidad inherente en sí misma. La palabra de Dios no tiene poder después de que el pastor la predicó. No, la palabra de Dios tiene un poder inherente en ella. Sea que usted escuchó una prédica en la iglesia o usted la leyó en su casa, la palabra de Dios tiene un poder inherente en ella, es viva y eficaz, tiene una capacidad de trabajar en nosotros, porque el Espíritu de Dios nos enseña a través de ella. Reforzamos cuando venimos a la iglesia o a través de nuestros programas de enseñanza de la palabra, usted empieza a entender algunos conceptos que nos son explicados y algunas verdades que requerimos para nuestra vida espiritual. Amados hermanos, la Biblia es clara. Dios no tiene la intención, Dios nunca ha tenido la intención de mantenernos en oscuridad. Pastor, entonces, ¿por qué algunos discípulos en ocasiones no entendían lo que Jesús hablaba? ¿Por qué algunos discípulos Jesús los confrontó y les dijo, pero qué les pasa a ustedes? Ustedes no conocen las Escrituras. ¿Por qué los confrontó? Bueno, la Biblia llega y dice que muchas veces no entendemos lo que Dios comunica por nuestra propia dureza de corazón o nuestra propia incredulidad. Simple y sencillamente porque muchas veces, en lugar de querer dejarnos guiar por lo que Dios ha hablado, preferimos vivir bajo nuestros propios criterios y bajo nuestras propias normas. Una vez un creyente de muchos años, hablando con él, no acá, sino en mi país de origen, hablando con él me decía, no, yo la verdad, yo me guío por el sentido común. Y cuando alguien me expone la palabra de Dios, yo uso el sentido común. Y si mi sentido común me dice que todo está bien, perfecto. Pero si me dice que no lo asimilo, no lo acepto. Bueno, yo le dije, el sentido común es algo que usamos todos. El sentido común es algo que usamos todos los seres humanos. Y está vinculado con nuestra conciencia. Con nuestra conciencia. Todos usamos el sentido común en algunos momentos. En algunos momentos nos falla. Y no actuamos conforme al sentido común y terminamos haciendo cosas indebidas. Pero ¿sabe algo? Nosotros no podemos guiarnos por el sentido común, porque nuestro sentido común puede fallar. Nosotros podemos pensar y decir, bueno, a mí me parece que este es el camino correcto y mi sentido común me dice que me vaya por allí. Pero ¿sabe por qué el sentido común no es la norma bajo la cual nos debemos de regir? Porque el sentido común falla, porque nosotros los seres humanos somos gente limitada y afectada por el problema del pecado. Nuestro sentido común en algún momento puede verse afectado.
¿Cómo solucionamos eso? Lo solucionamos cuando la palabra de Dios, esas palabras de Dios que son luz y que alumbran nuestro camino, nosotros las hacemos parte de nuestra vida. Entonces, es allí donde hacemos esa combinación de nuestro sentido común con la revelación de Dios. Y empezamos a decir, ¿qué es lo que debo de hacer? Mi sentido común me dice esto, que esto podría ser la senda correcta. Pero inmediatamente el Espíritu de Dios nos dice, pero esto es lo que dice la Escritura. Y empiezo a poner eso en una balanza y en medio de ese proceso tomo decisiones con la palabra de Dios como guía y como norma que me sirve para alumbrar mi camino, y empiezo a tomar decisiones, ya no simplemente por mis impulsos, mis emociones o mi sentido común, que algunos piensan que el sentido común es algo infalible, o sea, que no se equivoca, pero sí se puede equivocar. Y ciertamente en algún momento nuestro sentido común no operó adecuadamente y actuamos de una forma inapropiada. Que la palabra sea nuestra guía, que las palabras de Dios estén allí presentes día a día. Esas palabras de Dios nos van a dar sabiduría si somos gente sencilla. Y no solamente por el tema de que ignoramos algo, sino por el tema también de que nos dan juicio sano. Las palabras de Dios nos dan un juicio sano para tomar decisiones. Nos ayudan a saber qué camino tomar en medio de la vida. Por eso cuando hablamos de que la Biblia es clara, es que la Biblia comunica las palabras de Dios. Dios nos ha comunicado lo que necesitamos saber. Por eso, y termino con esto, si en algún momento hay algo que usted no tiene una respuesta directa y explícita en la Biblia, no significa que Dios no tenga algún principio que enseñarnos acerca de eso. Puede ser que Dios no tenga una respuesta directa y explícita en la Escritura, pero sí tiene principios que nos ayudan a vivir la vida cristiana. Hay que descubrirlos. Y bajo esos principios yo puedo aplicarlos a ciertas circunstancias de la vida. Y esos criterios me van a ayudar a caminar por la senda correcta. Me van a orientar por el camino adecuado. Por eso yo quiero animarles y retarles en medio de lo que hemos estado hablando este mes de septiembre. La Biblia es necesaria. La Biblia no es una opción para nosotros los creyentes. La Biblia es vital, obligatoria y trascendental para la vida de un cristiano. La Biblia es suficiente. Yo no necesito nada más. Yo no necesito revelaciones extras fuera de la Biblia, ni alguien que me venga a decir cosas, ni nadie que me venga a decir, tengo una revelación extraordinaria de Dios. No. Y además, cualquier revelación extraordinaria debe pasar por el filtro de la palabra para verificar si ciertamente está acorde con lo que Dios está hablando y ha dicho. Y por último, la Biblia es clara. Así que si usted tiene incertidumbre en cuanto a ciertos temas, vaya a la palabra. Si usted tiene preguntas, vaya a la palabra y pregúntese qué ha dicho Dios sobre esto o sobre aquello o sobre ciertos dilemas de la vida. Dios tiene algo que decirnos en la Escritura. Y si por alguna razón usted necesita entender mejor algunas cosas, Dios nos da la maravillosa oportunidad de tener personas que conocen la palabra, que le enseñan la palabra, que le instruyen en la palabra, y que usted puede acercarse y decirle: amado hermano, tengo este dilema existencial sobre este tema, ¿qué dice la Biblia sobre eso? Y que nos puedan orientar conforme a la revelación escrita. ¡Qué maravilloso eso! Entonces, si yo cuento con todas esas herramientas y todas esas posibilidades, hermanos, no desaprovechemos esas oportunidades maravillosas de tener la revelación escrita, tener el Espíritu de Dios, ser alumbrados por la palabra, tener guías espirituales que nos orientan y nos pueden dar consejo conforme a la palabra, porque al final de cuentas, amado hermano, nuestro caminar cristiano requiere que esas tres verdades estén
sembradas en nuestro corazón. La palabra de Dios es necesaria para mí, la palabra de Dios es suficiente para mí y la palabra de Dios es clara y va a alumbrar mi camino. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a cada día a hacer de las palabras de Dios parte de nuestra vida. Esas palabras nos van a llenar de entendimiento y sabiduría y vamos a pasar del escenario de la sencillez a tener criterios sólidos para tomar decisiones, criterios sólidos para evaluar situaciones, criterios sólidos para definir cómo voy a manejar ciertos temas en la vida. Amado hermano, ese es el desafío que Dios nos da, ese es el desafío que Dios nos tiene. Amado hermano, cuando usted haga parte de su vida la palabra y las verdades que están allí, usted va a poder escuchar cualquier voz allá afuera que diga hablar de parte de Dios y usted va a poder procesar si eso ciertamente es de Dios o no lo es, porque usted tiene la palabra que le va a ayudar a discernir si eso ciertamente procede del Señor o no. Que el Señor nos anime y nos motive y nos desafíe a seguir haciendo de la palabra de Dios parte de nuestro día a día, de nuestra rutina diaria. Que así como nos bañamos y nos atendemos físicamente y comemos y participamos de ciertas cosas que requerimos para nuestra dinámica diaria, veamos a la palabra de Dios como parte esencial de nuestro caminar diario. Amén. Oramos al Señor, damos gloria a nuestro buen Dios y bendecimos a aquel que ha traído esperanza y vida a nuestros corazones. Padre, gracias.